vamos a hablar un poco sobre el tema de los ángulos. Les comento que hay una clasificación de ángulos, los cuales podemos conocerlos como adyacentes. ¿Cuáles son esos ángulos adyacentes? Son los que contienen un vértice común, un lado común, que es el que los separa, y los otros dos lados forman una línea recta. Aquí tenemos una figura donde vamos a encontrar varios tipos de ángulos. También tenemos ángulos que son opuestos por el vértice. ¿Cuándo son opuestos por el vértice? Cuando los lados, unos son semirrectas contrarias a los lados del otro. Todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Hay ángulos suplementarios. Son aquellos que al sumarlos nos dan un valor de 180 grados, también llamado como ángulo llano. Entonces, en esta figura vamos a identificar primero que todo qué ángulos de los que están aquí son adyacentes. Entonces, ¿cuáles son adyacentes al ángulo número 1? Que es este que está aquí. Son adyacentes el número 2 y el número 4. Este par de ángulos son adyacentes al ángulo número 1. Identifiquemos un par de ángulos opuestos por el vértice en esta figura. Bueno, aquí tenemos el ángulo 2 con el ángulo 4. El ángulo 6 con el ángulo 8 son opuestos por el vértice. Y hallamos un ángulo congruente con el ángulo número 3. Este es el ángulo número 3. Resulta que cuando el ángulo es opuesto por el vértice, hay una propiedad que nos dice que los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales, o sea, son congruentes, tienen la misma medida. Entonces, el ángulo congruente al ángulo 3 es el ángulo 1. Y es la respuesta a la pregunta que tenemos acá. Ahora, los ángulos suplementarios son aquellos que al unirse, al sumarse, me deben dar 180. Si yo tengo un ángulo de 38 grados, su suplemento vale 142 grados, ya que si suman 142 más 38 nos va a dar 180 grados. El suplemento del ángulo de 100 grados es 80 grados. Igualmente por lo mismo, al sumarlo me deben dar 180 grados. Aquí en este ejercicio 3, que está aquí al frente, vamos a clasificar estos ángulos. Este que vemos aquí es suplementario, ya que el ángulo Q, al sumarlo con el ángulo P, me va a dar 180 grados, o sea, un ángulo llano. Estos son consecutivos. El ángulo A es consecutivo al ángulo B. Y este que está aquí es complementario. ¿Por qué? Porque al sumar el ángulo A con el ángulo B me da una medida de 90 grados, un ángulo recto. Y el ángulo 2 con el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Aquí un falso y verdadero. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Claro, es verdad, ya que eso es un teorema que hay en los ángulos. Dos ángulos agudos pueden ser suplementarios. Es falso, porque recuerden que dos ángulos agudos al sumarse máximo nos pueden dar 90 grados. Por lo tanto, no son suplementarios. Aquí podemos identificar en esta última figura qué tipo de ángulos son. Son opuestos por el vértice. El ángulo M y el ángulo N son opuestos por el vértice. Bueno, así aquí tenemos un pequeño resumen de la clasificación de los ángulos según su posición y de acuerdo a cuánto vale la suma de sus ángulos. Bueno, muchas gracias. No se les olvide suscribirse en el video, darle like si te gusta. Chao, bye bye.